Muy buenos días. Dios nos siga bendiciendo a todos. Gracias a nuestro hermano por recordar, ¿verdad? Algo que sabemos. Ahora se va a predicar la palabra de Dios y rogamos que padres, niños, todos. En Sinaí, Dios dijo que hasta los animales tenían que ser reverentes. Si algún animal tocaba el monte mientras Dios estaba allí, tenía que ser sacrificado. Entonces, Dios no escatima cuando tiene que hablar de reverencia. Todos debemos estar en reverencia, sobre todo ante su palabra. Precaución y preocupación por la próxima generación. Hoy hemos visto, hermanos, nuestro hermano Eric trabajando en la transmisión hasta donde mi computadora lo permitió. También hoy distribuyendo los elementos de la cena, dos de nuestros jóvenes o de nuestros otros jóvenes. Y eso definitivamente, hermanos, nos llena de alegría, nos llena de gozo y también nos dice que tenemos que preocuparnos, tenemos que interesarnos y tenemos que ser precavidos en cuanto a el trabajo que se hace para que los jóvenes puedan asumir su papel dentro de la congregación. Lamentablemente, cuando se da el caso de que hay muchos varones adultos trabajando para el Señor, ¿qué es lo que sucede? Concentrémonos acá, por favor. La hermana hace su trabajo allá, nosotros acá en la adoración. ¿Qué sucede cuando hay varios adultos preparados para dar clases, para dar sermones? Los jóvenes se conforman. Se conforman porque dicen, ahí está el hermano, ahí está el otro hermano, entonces ya hay quien haga el trabajo. Pero realmente este trabajo es de todos. Y qué bonito que hoy en la transmisión se escuchen otros nombres, no solamente llamando yo al hermano Eduardo o el hermano llamándome a mí, o solamente llamando al hermano Eric, sino que todos y cada uno de los varones en la congregación, una vez que ya son miembros de la iglesia, comprendan que debe haber algo en lo que ustedes cada domingo, cada miércoles que puedan estar aquí, cada actividad en la que puedan participar, cuál es su trabajo y su función. Si nosotros nos olvidamos de los jóvenes, siempre vamos a estar confiados de adultos que en algún momento pueden decidir volver a sus países o en algún momento pueden, por tema de salud, de enfermedad, perecer y ya no estar más en esta tierra. Entonces, allí sería que Joás reaccionaría y diría, y ahora yo tengo que dar clases los miércoles y no me he preparado. Y ahora dirá Eric, tengo yo que dar los sermones el domingo y no me he preparado. O tengo yo que trabajar aquí, pero no he dado el ejemplo. No he estado siendo alguien a quien los hermanos en la iglesia respeten como un hombre o un joven dedicado a las cosas del Señor. Hay con mucha anticipación que prepararse. Hay con mucha anticipación que preparar a estos jóvenes para este trabajo. Los predicadores, como ya lo hemos enfatizado muchas veces, no están a cargo de la congregación. Eso solamente se le atribuye a los ancianos de la iglesia y no hay ancianos. Pero sí estamos todos los que enseñamos o predicamos encargados de alimentar al pueblo de Dios con la palabra. Estamos a cargo de un ministerio, el ministerio de la palabra. Y aparte de predicar la palabra, debemos velar por las almas, es decir, estar vigilantes. Y sí, aunque nos consideren entrometidos, aunque nos consideren impositivos, aunque consideren persecución, que estemos constantemente vigilando que se conduzcan adecuadamente, que se proyecten a través de su ropa, de sus palabras, de sus acciones adecuadamente, es nuestra labor. Ahora, también entre nuestros principales deberes como maestros, como predicadores de la palabra de Dios, está advertir a la próxima generación de lo que van a enfrentar, de lo que van a vivir. Porque en el momento que ustedes empiezan a servir, los ojos están también sobre ustedes. Hay más exigencia de parte de ustedes. No es lo mismo ver a un hermano todo el tiempo sentado que verlo sirviendo aquí, que verlo predicando, que verlo enseñando, que verlo evangelizando, que verlo sirviendo aquí en la mesa. Toda persona que se involucra en el trabajo de la congregación necesita ser exhortado, necesita ser convencido, y ese es parte de nuestro trabajo como maestros o como predicadores. Incluso dice la escritura que debemos tapar la boca de algunos. ¿De quiénes? Aquellos que trastornen la doctrina, aquellos que traten de desviarnos de la doctrina, porque el joven también se va a enfrentar a este tipo de cosas. Pero dentro de todo eso que debemos hacer los predicadores y maestros, los líderes en las congregaciones, es que también debemos, note, predicar con todo nuestro ser para evitar el colapso
de las naciones. ¿Por qué le dicen a Jeremías, el profeta llorón? Porque Jeremías se lamentó grandemente, porque Jeremías lloró amargamente, porque por más que enseñó y por más que predicó, su nación no aceptó la exhortación. Su generación no aceptó el mensaje de Jehová. ¿Y eso a qué los llevó? A la destrucción. Y lo que le pasó al pueblo de Dios en ese tiempo le puede pasar al pueblo de Dios hoy. Pero nuestro deber será seguir predicando una y otra vez. 23 años aproximadamente predicó Jeremías sin convertir a nadie, sin convertir absolutamente a nadie, sin lograr un cambio en las personas a las que les predicaba. Y nosotros, los que hoy enseñamos, hermanos, si llevamos 3 años sin bautizar un alma, ya nos empezamos a preocupar. Si llevamos 10 años sin que se convierta un alma, ya empezamos a deprimirnos, quizás antes. Pero este hombre estuvo 23 años advirtiendo, 23 años enseñando, sin lograr que ellos cambiaran el rumbo. El predicador, y cuando digo predicador no me refiero solo al que está encargado de ese ministerio, sino a todos los que predican y enseñan en la congregación, el expositor de la palabra de Dios, para decirlo de manera más general, debe hacer ese trabajo para evitar el colapso primero de la congregación, evitar que un día ya nadie venga aquí, evitar que un día los que estén aquí ya estén por deber y no por convicción. Su predicación debe llevar a despertar a la iglesia para que la iglesia no desaparezca. Porque si la iglesia se desanima, se enfría y desaparece, ¿qué esperanza tiene Paso Ancho? ¿Qué esperanza tiene Tierras Altas? ¿Qué esperanza tiene Chiriquí? ¿Qué esperanza tiene nuestra nación? Si colapsa la congregación, colapsa también la sociedad. ¿Estamos preocupados nosotros por nuestra nación y su futuro? Estamos pendientes ahora estábamos pendientes de qué pasaba en Venezuela y todavía de qué está pasando en Venezuela, de qué va a pasar en Cuba. Incluso ahora seguramente preocupados de qué va a pasar en Irán, ¿no? Que si va a venir la Tercera Guerra Mundial, que qué va a pasar con este u otro pueblo que se están bombardeando, que se están involucrando en el conflicto. Y está muy bien que nos preocupemos por la vida de esas personas, que subamos a nuestras redes, ora por Irán, ora por tal y tal país. Pero nuestra mayor preocupación no debe ser si cae una bomba o no. Nuestra mayor preocupación ni siquiera debería ser si alguno de estos países utiliza armas nucleares que podrían poner en riesgo la vida del planeta. Nuestra principal preocupación debería ser espiritual. Espiritual. Entonces, si estamos preocupados por nuestra nación y nuestro futuro, más que lo que esté pasando fuera de Panamá, empezamos preocupándonos por nuestra nación y nuestro futuro. Preguntaría, ¿estamos preocupados por las decisiones que puedan tomar nuestros líderes ahora mismo sobre el matrimonio, sobre la libertad religiosa, sobre el texto que se use para enseñar en las escuelas, sobre cómo se va a manejar el tema de nuestros ingresos, de la economía? Estamos preocupados por lo que pasa aquí primero antes de cualquier bomba que caiga en Irán, que vuelvo a repetir, no le digo que se desconecte y diga, a mí no me importa si mueren personas allá. Lo que le digo es, así como está preocupado allá, está preocupado primero por lo que día a día vive usted aquí. Estoy preocupado yo. Estamos, hermanos, preocupados por el camino hacia el que podríamos dirigirnos, por las decisiones que se tomen ahora o más adelante en las elecciones. ¿Estamos preocupados por eso? Bueno, esto no solo aplica a Panamá, en realidad aplica a las naciones. Todo lugar donde haya un expositor de la palabra de Dios, de la iglesia del Señor, sus mensajes también deberían estar dirigidos a evitar que colapse la nación, evitando que colapse la congregación. Pero ¿sabe cuál es la manera más efectiva de lograr eso? Enfocarse en la próxima generación. Siempre se dice que los niños son el futuro de la iglesia, y por supuesto que lo son. Pero ese es un futuro que está ahorita en pausa, porque seguramente pasarán muchos años antes de que Katie, antes de que Ruth puedan empezar a enseñar aquí en la congregación. Pero ahora mismo, quienes sí pueden enseñar, quienes sí pueden servir, quienes sí pueden hacer que esta congregación crezca y se impulse, los que ya están en edad de hacerlo, los que ya se han convertido al Señor y pueden ser útiles en las manos del Señor. Por eso, hermanos, cerca del final de cada libro de la Biblia o cerca del final de la historia de cada personaje líder en la Escritura, sea en el Antiguo
o en el Nuevo Testamento, casi siempre o muy frecuentemente hay discursos que tienen que ver con la despedida de ese líder, pero hablándole a la siguiente generación. Esto es lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 30, pero en el capítulo 29, versículo 2, vemos lo siguiente. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Bien, él reúne a toda la nación y les dice: escuchen, lo que les voy a decir son mis últimas palabras. Ya Dios me ha dicho que de aquí no voy a sobrevivir. No voy a entrar a la tierra prometida, y debido a que ya ustedes están listos para hacerlo, como yo no estoy incluido, pues significa que mi vida hasta aquí llegó. Así que les voy a dar mi último discurso. David, lo hace cuando llama a su lecho de muerte a Salomón. ¿Y qué le dice a Salomón? Compórtate como un hombre. Ya no estaré yo. Así que ahora tú tienes que ponerte, como diríamos hoy, los pantalones y dirigir este pueblo con hombría, con valentía, pero principalmente siguiendo a Dios como yo lo he hecho. Samuel hizo lo mismo. Samuel reúne al pueblo y le dice al pueblo: miren, esta es la vida que yo he llevado delante de ustedes. ¿Quién de ustedes puede decir que yo le he robado algo? ¿Quién de ustedes puede decir que yo he andado en inmoralidad? ¿Quién de ustedes puede decir que Dios me dio un mensaje y que yo no se los entregué? Yo cumplí mi trabajo, pero ahora que yo me voy, va a venir una nueva etapa aquí en el país y necesito advertirles acerca de esto. Pablo lo hace también con Timoteo y podríamos seguir y seguir. Grandes líderes que llegaron a su último momento por cualquier circunstancia y le dieron un discurso donde el énfasis estaba en tratar de que la próxima generación entendiera cuál era su deber y también cuáles eran sus peligros. Bien, no sé en qué punto, hermanos, nosotros estamos en cuanto a esa preparación en las siguientes generaciones. ¿Hay algún niño por ahí que le puedan ayudar? Escucho clarito por acá la conversación. Alguien que nos ayude, por favor. Como decíamos, hermano, es importante. El niño es niño, pero nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Me gusta que se concentren en el sermón, pero nunca se concentren tanto que se olviden que los niños deben respetar este momento o salir y ser disciplinados. Pero volviendo, no sé en qué punto estamos en nuestras familias, pero hablaba la semana pasada con unos colegas aquí en la actividad y hablábamos acerca de tener varias generaciones no fue aquí, perdón, fue en Santiago. Hablábamos de tener varias generaciones de cristianos en la familia. ¿Y a qué nos referimos con varias generaciones? Por ejemplo, note, aquí obedeció el evangelio nuestra hermana Senia, ¿verdad? Luego le habrá llegado el evangelio también a nuestra hermana Leivis. Ya nuestra hermana Leivis sería, ¿qué? Segunda generación. Pero ahora estamos trabajando en enseñanza de niños, primero con el grupo pequeño, y luego una de esas niñas pasó al grupo de escolares. Esa niña, ¿qué se le está enseñando? La palabra de Dios, con el fin de que ella sea, ¿qué? La tercera generación. Decía en una ocasión acá, mi abuela me llevó primero a la iglesia, pero luego también lo hacía mi mamá. Y ahora estoy haciendo esta labor, estoy en el cristianismo y estoy haciendo esta labor. Y lamentablemente ahorita mismo los que serían la cuarta generación en mi familia, que son mi hija se ha unido con un joven y se ha apartado de la fe. Y mi hijo no ha querido ni siquiera obedecer el evangelio. Entonces note que veníamos bien, veníamos de una abuela, una mamá, un hijo y ahora venían los nietos que se suponía que debían seguir el mismo camino. Y a pesar de que estamos haciendo esta labor y a pesar de los años que llevamos en este servicio a Dios, como cristianos y también como expositores de la Biblia, ya hay una cuarta generación que no quiere saber de Dios. Es importante entonces, hermanos, seguir enfatizando y seguir enseñando, porque si no, esa línea que hemos traído se puede romper y se puede perder. Ese niño que hoy, por eso les hacemos mucho énfasis, no queremos azarar a las madres, no queremos sofocar a las madres, pero es que si desde hoy no le dicen respete que esto es sagrado, respete que esto es de Dios, cuando lleguen adolescentes no van a soltar su actitud de irreverencia, la van a seguir demostrando porque eso fue lo que aprendieron.
que ellos no tienen que respetar. Van a la escuela y los hacen respetar en la escuela, pero en la iglesia no lo estamos logrando. Si nosotros descuidamos a la próxima generación, se va a perder todo. Hermanos, Israel ya no existe. Como pueblo de Dios ya no existe. Dios lo desechó. Y lo que existe hoy, como siempre se los recalco, es personas que son descendientes de aquel pueblo, pero que hoy ya no son verdaderos israelitas. Tienen su sangre mezclada con un montón de naciones. No saben ni de qué tribu son cada uno. Ya no son el pueblo de Dios. Dios los desechó. Y Dios puede desechar a la iglesia de Volcán. Aunque sigamos reuniéndonos, Dios puede retirar de aquí su Santo Espíritu y que nosotros para Él no seamos la verdadera iglesia del Señor. Ya ha pasado. En David ya hay una congregación que aunque afuera diga iglesia de Cristo, Dios ya no la reconoce como iglesia de Cristo. Si esto va a pasar con la iglesia en Volcán, está empezando hoy. Hoy empieza ese error. Hoy empieza esa desviación. Cuando no nos preocupa si ellos creen o no creen en Dios. Cuando no nos preocupa si ellos se reúnen o no se reúnen. Si estudian la Biblia o no la estudian. Estamos preocupados por si hacen tareas de la escuela. Ahora empieza la escuela y empieza la salsa, como digo siempre. Empieza el salseo con las tareas. Pero ese salseo me pregunto si es el mismo que le damos a ellos por la asignación. Los escolares tienen texto de memoria para la próxima semana. ¿Será que recibirán el mismo sofoco de parte de sus padres por ese texto de memoria que por las lecciones que le dejen en la escuela primaria? ¿Será, hermanos, que así, como enfatizamos siempre, les obligamos, porque les obligamos a comer, les obligamos a tomar medicinas, les obligamos a ir a la escuela, también les vamos a obligar a adorar a Dios? ¿Les vamos a obligar a que estén en la presencia del Señor? Tenemos el mismo deber, hermano. No es más sagrado comer vegetales que venir a adorar a Dios. No es más importante ir a la escuela primaria que venir a la escuela dominical de Biblia. No es más sagrado, hermanos, prepararse como un profesional allá que convertirse en la próxima maestra de niños, o en la próxima conferencista de hermanas, o en el próximo predicador, o en los próximos ancianos, o en los próximos diáconos. Ese profesionalismo por el que luchamos e invertimos y por el que nos sacrificamos levantándonos de madrugada y acostándonos súper tarde, el mismo y mayor énfasis debe tener preparar a la generación que sigue para que mantenga la fidelidad. Y cuando usted y yo no estemos, que no somos eternos, hermano, que no importa si tenemos 80 años o 25 años o 31 años, el día de mañana un auto, el día de mañana un cáncer, el día de mañana un rayo puede hacer que termine nuestra vida. No asuma que va a tener 100 años para entrenar a sus hijos. No, tiene hoy. Tiene hoy, mañana no existe. Tiene hoy. ¿Y qué está haciendo hoy? Bueno, hermano, hoy lo traje a adorar. ¿Y él quería venir? No, pero le dije que tenía que venir. Perfecto. Así como tiene que ir a la escuela primaria, así como tiene que tomarse la medicina, así como tiene que comer balanceado. Tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Si no, la iglesia en Volcán va a desaparecer. Y si la iglesia en Volcán desaparece, la iglesia en los Andes desaparece, la iglesia en Santiago desaparece, la iglesia en Chilibre desaparece, Panamá se va a hundir, hermanos. Donde colapse la iglesia de Cristo o colapse las iglesias de Cristo en Panamá, colapsa Panamá. Se pierde Panamá. Entonces yo estoy más interesado en que no colapse la iglesia que en si aprueba o no aprueba el matrimonio gay. No me interesa. Hay personas que votaron por el gobierno anterior que hoy ya no lo dicen con tanto orgullo y jolgorio como lo decían en las elecciones pasadas. Votaron por el gobernante hoy, de ese que se quejan y de ese que dicen tantas cosas, porque oyeron que el otro candidato iba a promover el matrimonio gay. Entonces se cambiaron y empezaron a votar por el pupilo de aquel que todavía no está preso, pero que se robó cualquier cantidad de dinero comprobado judicialmente. Votamos por el pupilo de un ladrón por no querer votar por aquel que supuestamente venía con la iniciativa de aprobar el matrimonio gay. Pero note, el problema no es que aprueben el matrimonio gay si la iglesia está predicando la verdad. Si nosotros seguimos proclamando el mensaje de Dios, el gobierno puede aprobar lo que quiera. Esa no es la mayor preocupación. Quisiéramos que no, porque es una vergüenza mundial que nuestro país, en lugar de estar acercándose a los principios bíblicos, se aleje. Por supuesto que es importante, por supuesto que es preocupante. Pero si la iglesia sigue enseñando la verdad
Y si a la próxima generación le estamos enseñando la verdad, no habrá matrimonios gay entre nosotros. Entonces, el problema no es que el gobierno apruebe eso, el problema es que nosotros estemos instruidos y preparados para enfrentar eso. Pero para eso tiene que haber una iglesia fuerte. Y para que haya una iglesia fuerte, para que haya una iglesia valiente predicando la verdad, Joseph, Joás, Eric, tienen que ponerse los pantalones, como Pablo le dijo a Timoteo, como Samuel le dijo a los líderes de su tiempo, como Moisés le dijo a Josué y a los líderes de su tiempo, tienen que ponerse las pilas. Pero también para que ellos se puedan poner las pilas, como decimos, nosotros los que estamos hoy aquí adelante, tenemos que interesarnos tanto en ellos, que tenemos que enseñarles y también tenemos que corregirles. Hermano, no es fácil, siempre lo hemos dicho, para el hermano y para mí tener que acercarnos. Oye, hermano, tienes que congregarte. Oye, hermano, tienes que llegar más temprano. Oye, hermano, mira cómo te vistes. Oye, hermano, mira que tu atención y tu reverencia durante la adoración no es la correcta. Oye, hermano, tienes que involucrarte en el trabajo. Necesitamos que metas el hombro también. No es fácil, hermano, estar pendiente de hijos ajenos, por decirlo así, cuando ya tenemos nosotros los camarones que a veces tenemos con los nuestros, tener que estar también ayudando en la crianza de los hijos de otros. Pero es nuestro deber también. Y debe hacerse con amor y dedicación como lo hacemos por los propios. Jóvenes, nunca lo hacemos para que se sientan mal, se sientan presionados y digan, oye, ya yo no voy más allí, porque antes yo iba, me sentaba tranquilo, me tomaba mi café y luego me iba. Ahora me están exigiendo, me están pidiendo, me están vigilando, cada cosa que hago me están llamando la atención. Es parte de una formación, es parte de un entrenamiento. Si fueran a una academia militar sería igual o peor, pero no están en una academia militar común, están en la academia militar de Dios. Y se les va a demandar porque Dios ha puesto una gran misión en ustedes. Si la iglesia de Volcán va a estar aquí 50 años más, depende de ustedes. No del hermano y de mí, porque dentro de 50 años quizás él y yo, sobre todo yo, ya no podremos ni predicar. Ya no habrá voz para predicar si es que estamos aquí todavía. Entonces, si esta iglesia va a demorar 50 años, va a depender de lo que Joseph decide hoy sobre Dios. Va a depender de lo que Joás está haciendo hoy sobre Dios. Jóvenes, los hemos visto más involucrados, los hemos visto más comprometidos. Gloria a Dios por ello. Porque háganlo para Dios. No lo hagan por el hermano, porque el día que el hermano lo regañe, van a dejar de hacerlo porque se enojaron con el hermano. El día que yo le falle o le dé un mal ejemplo, van a dejar de hacerlo porque yo le di un mal ejemplo y se decepcionaron. Háganlo siempre por Dios y pensando, de mí, no diga de Eduardo, de Rolando, del hermano Juan, de mí depende que la iglesia se mantenga aquí 50 años más. De estos niños va a depender que la iglesia se mantenga 100 años más. Y así va la cadena. Pero ahora mismo la responsabilidad principal es sobre los primeros. Ahora, ¿qué nos enseña Moisés o Dios por medio de Moisés a través de este libro, Deuteronomio, que en español sería como segunda ley? Ahora, Deuteronomio no era una segunda ley, porque solamente había una ley de Dios, la ley que fue entregada a través de Moisés. Pero lo que quiere decir segunda ley es más bien repetición de la ley. Ya Dios le había entregado la ley a Israel, pero ¿saben qué pasó? Que los padres habían desobedecido, habían mostrado incredulidad, habían mostrado carnalidad. ¿Y qué hizo Dios con todos los que salieron de Egipto? ¿Qué hizo con ellos? Los fue matando de miles a miles, de miles a miles, hasta que solamente quedaron 2. Se calcula que más o menos salieron de de Egipto 1,5 millones de personas. Y Dios los exterminó durante 40 años y solamente dejó 2. De esa generación, solo 2. Por eso en una ocasión, hermanos, me decía un hermano impresionado en una congregación de mayor membresía, wow, aquí ya están llegando a las 100 personas. Yo sí, numéricamente podemos decir 100 personas. Pero ¿cuántos realmente están comprometidos para llegar al cielo? No sé. A veces solo son 2 de 100. Si había 2 de 1,5 millones, ¿cuántos habrá en 100? ¿Y cuántos habrá en 12 o 15? Que realmente estén comprometidos como para llegar al cielo.
En primer lugar, Deuteronomio nos enseña que los líderes de Dios deben ser hombres de carácter. La primera lección de la historia está en el capítulo 1 de Deuteronomio, los versículos 9 al 18, que no vamos a leerlo ahorita, pero ¿qué nos enseña? Moisés hace una referencia a que, en este escrito, a que él no todo podía hacerlo. Él quiso hacerlo todo al principio, pero luego entendió por sabiduría de Dios, por providencia de Dios, que debía entrenar a otra generación. Y empezó entonces a enseñar a hombres líderes dentro de Israel que pudieran también a tratar muchos asuntos para que él solo tratara los asuntos más importantes o más graves. Entonces, cuando esa primera generación estaba en el desierto, dice la Escritura, que aparte de Moisés seleccionaron a otros líderes, seleccionaron a otros que también hicieran este trabajo. Y Moisés cuenta que los eventos están registrados en Éxodo, capítulo 18, los versículos 17 al 26. Y de lo que habla ese texto de Éxodo 18 y el texto de Deuteronomio 1 es acerca del carácter de los jueces. Aquellos que harían el trabajo tendrían un gran compromiso. Mientras solamente era Moisés, todos los demás estaban tranquilos, estaban relajados. Pero ahora que por la providencia de Dios se involucraba a otros, ahora ellos tendrían que mostrar el carácter de individuos que tenían una labor de gran importancia. Hermanos, cuando nosotros estamos sin trabajo y andamos por allí, pues andamos en suéter, como decimos aquí en Panamá, andamos en suéter por ahí tranquilos, en chancletas, como decimos también aquí, totalmente relajados. Pero cuando a usted le dicen, a partir de ahora, eres el asesor de la alcaldía, el asesor de seguridad de la alcaldía, ya no andamos así por ahí. Cuando a usted le dicen, ahora eres la gerente de finanzas del Banco Nacional, ya no andas por ahí en ropa de estar en casa o ropa de ir a la tienda. Ya empiezas a mostrar a través de tu peinado. Usted ve cuando una mujer empieza a trabajar en un banco, automáticamente, hermanos, todo cambia. Los zapatos, la marca de los zapatos, la ropa. Hermano, hasta cuando anda en civil, viste diferente. Porque sabe que el que la mira, esa es la chica, esa es la cajera, esa es la de atención al cliente, esa es la gerente del banco. Cuando nosotros nos empiezan a dar labores dentro del pueblo de Dios, cuando ya empezamos incluso a repartir los elementos de la cena, ya estamos dirigiendo. Ya estamos dirigiendo, porque no lo pueden hacer las hermanas, lo pueden hacer ustedes. Cuando ya las hermanas empiecen a enseñar a estas jovencitas que empiezan a crecer y les empiezan a instruir para que ellas puedan ser maestras, en el momento que ellas dirigen una dinámica, dirigen una actividad o empiezan a dar algún tipo de clase o de reflexión, ya ese día la vida espiritual cambia, porque a partir de ahí ya están haciendo algún tipo de dirección. Cambia. Entonces Dios pide de parte de estas personas un verdadero carácter. Por ejemplo, dice, los jueces de Israel no debían aceptar sobornos. Los jueces de Israel debían juzgar con rectitud, es decir, con justicia. No debían mostrar favoritismo ni parcialidad. Y el punto que Moisés quiere inculcar a la segunda generación es que los líderes de Dios deben ser hombres de carácter, es decir, hombres de ejemplo, hombres que puedan ser verdaderamente con su vida una guía para el pueblo de Dios. En segundo lugar, hermanos, el libro de Deuteronomio nos enseña una segunda lección que se centra en el envío de espías. Recuerdan que Israel, antes de entrar a conquistar la tierra prometida, dice que no se atrevieron a ir enseguida a enfrentar a sus enemigos, sino que dijeron, bueno, vamos a enviar a un grupo de espías que verifique cómo está la situación allá, que verifique si hay enemigos, qué tan fuertes son los enemigos y si todo eso que Dios prometió realmente es así o no. ¿Sí? Está en Deuteronomio capítulo 1, 19 al 46. Y el informe de los espías fue dañino, porque fueron 12 espías. Y dice que la mayoría de ellos, es decir, exactamente 10 de ellos, regresaron diciendo, no podemos conquistar la tierra. Los enemigos, dice, son inmensos, fuertes. Las murallas, eso no lo vamos a poder derribar nunca y tampoco las podemos subir porque son demasiado inmensas.
Sí es verdad, y aquí traemos una muestra que la tierra fluye leche y miel, como dijo el Señor, pero no la vamos a poder conquistar. Y dice que el pueblo se desanimó, comenzó a llorar y comenzó a clamar en contra de Moisés y en contra de Dios. Deuteronomio capítulo 1, 19, Moisés dice esto: mira, el Señor tu Dios ha puesto tu tierra delante de ti, es tuya ahora, y te va a dar el poder para que la conquistes. Suban y poseen la tierra como el Señor, el Dios de sus padres, les ha dicho. No teman ni se desanimen. Pero el pueblo, en lugar de creer, pero el pueblo, en lugar de aceptar la voluntad de Dios, no quisieron conquistar, sino que dijeron: vamos a enviar espías. Verán, en Deuteronomio 1, 22 al 23, Moisés nos dice algo que allí que no está registrado en Números 13 y Números 14. Porque en esos pasajes Moisés dijo que eso de enviar espías a él le agradó. A veces los líderes nos equivocamos. A él le agradó la propuesta de la multitud. No vamos a entrar a conquistar, sino primero vamos a reconocer o vamos a espiar. Esta decisión final de Israel terminó siendo lo que selló su fe. Porque desde ese primer momento mostraron que no estaban listos para poseer la tierra. Ahora, hermanos, recordarán que obviamente cuando los espías regresaron, no solamente trajeron un mal reporte, no solamente dijeron que era imposible lograrlo, sino que dijeron: ¿saben qué? Moisés nos está engañando, Moisés nos está dirigiendo mal, así que hagamos algo, vamos a matar a ese hombre, eliminamos el problema, nos nombramos nuevos capitanes, nuevos líderes y, recuerden, volvamos a Egipto, porque allá estábamos mejor. Hermanos, estoy bastante seguro de que si hubiera habido algún egipcio por ahí cerca, lo hubieran nombrado su jefe. Estoy bastante seguro de que les habrían tendido la alfombra roja y dado la bienvenida como reyes a cualquier grupo de egipcios que hubieran encontrado en la tierra. ¿Qué concepto, hermanos? Pensaban: la libertad que Dios nos ha dado es tan terrible, mejor volvamos a la esclavitud. Esa es su decisión, y el punto que Moisés está tratando de dar a la segunda generación es este: los líderes de Dios y el pueblo de Dios deben ser personas de fe, deben ser personas de convicción, deben ser personas que le crean a Dios, deben ser personas reverentes a Dios. Por eso hacemos tanto énfasis aquí, hermanos, en el orden y la reverencia. Porque si usted está en irreverencia, lo que está mostrando es que usted no cree que Dios está aquí. Incluso podría mostrar que no cree realmente en Dios, que solamente es una teoría en su cabeza. Porque si yo sé que el Dios que está aquí es el Dios que hacía descender fuego y es el Dios que ha creado el infierno, hermanos, yo estaría temblando, yo estaría preocupado de que Él esté tan cerca de mí. Yo estaría preocupado de que mis hijos, yo estaría tan preocupado de que mis jóvenes no le estén dando gloria y honra a Él. Porque es ese mismo Dios todopoderoso que en el pasado ha castigado con severidad. Pero en tercer lugar, hermanos, dice también la Escritura que el pueblo de Dios debe saber perdonar a sus hermanos. Deuteronomio capítulo 2, versículos 4 y 5, allí está registrada esta tercera lección. La lección fue que se le dijo que perdonaran a aquellos que también eran sus hermanos. Cuando se hablaba de hermanos en Israel, generalmente esto se refería a los mismos israelitas. Pero ustedes recordarán que Abraham, hermanos, que Isaac no solamente tuvo como hijo a Jacob, sino que también tuvo como hijo a Esaú. Recordarán también aún más atrás que no solamente Abraham era seguidor de Dios, sino su sobrino. ¿Y cómo se llamaba su sobrino? Lot. Entonces, luego sabemos que de los de Esaú, a Esaú se le cambió el nombre y se le llamó Edom. Y el pueblo que vino de él, luego se le llamó, obviamente, edomitas. Ahora, Lot dice que terminó borracho y acostándose con sus propias hijas. Y de allí vinieron una descendencia, vinieron dos pueblos, a los que se les llamó amonitas y moabitas, hijos de incesto. Entonces, ¿qué pasa? Israel se crió por el lado fiel, pero detestando a los edomitas, es decir, los descendientes de Esaú, porque no eran los de la promesa, porque la primogenitura se le pasó a Jacob.
y también detestando a los amonitas y a los moabitas porque eran hijos de fornicación, y una fornicación terrible, de hijos con padres o de hijas con su padre. Pero ahora le dice Dios en Deuteronomio 2:4 al 5, ya eso pasó, ya Lot pagó sus culpas, ya Esaú pagó sus culpas. Los descendientes de ellos ahora son sus hermanos y deben perdonarlos. El Señor perdonó a Edom y a Moab porque estaban relacionados con el tronco principal de la historia de Israel. Esaú era el hermano gemelo mayor de Jacob, Génesis 25, 21 al 26. Y Dios incluso había dado el monte de Seir para herencia a los edomitas, de Deuteronomio 4 al 5. Así que cuando esa primera generación atravesaba la tierra, cuando les dije, Dios eliminó a ese 1,5 millones de israelitas, pero no les dije otra cosa. Les dije que quedaron dos. Esos eran Josué y Caleb. Pero además de Josué y Caleb, dice la escritura que dejó con vida a todos los que eran de 20 años hacia abajo. O sea, la segunda generación. Porque ¿cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40 años. Y dice que de los últimos 20 años, los que nacieron en esos últimos 20 años, la segunda generación los dejó con vida. A ellos les dijo, ¿cuál es la lección para ustedes? Que el líder de Dios y su pueblo deben ser individuos de compasión. Así como nuestro Señor es un Dios que sí, Romanos 11:22, tiene y aplica severidad, pero también es un Dios de bondad. Nosotros debemos estar en contra del pecado, debemos estar en contra de los impíos, pero al mismo tiempo debemos mirarlos con compasión. Debemos mirarlos con reticencia, con cierta precaución cuando están en el pecado, pero debemos mirarlos con compasión porque debemos ayudarlos a salir de allí. También dice la escritura, hermanos, que Dios le tuvo paciencia al pueblo de los amorreos, porque cuando le dijo a Abraham, mira, yo voy a quitar esa nación de la tierra, pero solo cuando lleguen al colmo de sus pecados. Y se calcula que esto pasa más o menos 500 años después. 500 años le dio Dios a esa nación o a ese pueblo, el amorreo, para que se arrepintiera. 500 años de paciencia, 500 años de bondad y amor. ¿Cómo no lo vamos a hacer también nosotros? Le dice a la nueva generación. Lección número 4. Entonces Moisés les aseguró que si seguían el comportamiento de sus padres, el mismo destino que ellos habían tenido en el desierto les esperaría a ellos. Entonces nuestra siguiente lección es: los líderes de Dios y su pueblo deben ser valientes. Valientes. Es decir, si Dios toma una posición, ustedes deben estar del lado de Dios. No importa qué tan complicado parezca. No importa si humanamente incluso es imposible. Si Dios toma una posición y Dios dice que hay que ir en una dirección, hay que hacer lo mismo que hizo Abraham. Abandonó su tierra, abandonó a sus parientes y se fue a aquel lugar que no conocía, donde no sabía qué le iba a pasar, pero le creyó a Dios y por eso fue llamado amigo de Dios. Pero fue un valiente. Si Dios dice que algo está mal, a pesar de que el mundo que nos rodea diga que no es tan malo o que en realidad es bueno, nos ponemos del lado del Dios del cielo. Aunque eso traiga burla, aunque eso traiga crítica, aunque eso nos haga perder dinero, aunque eso nos haga perder bienes materiales. Moisés sabía bien que esta segunda generación se enfrentaría con las mismas cosas que se había enfrentado el primer Israel. Debido a eso, entonces, su preocupación por darles este discurso que empieza en Deuteronomio capítulo 29, continúa en el 30, 31, 32 y luego muestra en el capítulo 33 que muere este gran líder. De hecho, las naciones a su alrededor iban a tratar de convencerlos de practicar las mismas cosas que ellos, de imponerles su voluntad, invitándolos a cometer pecado contra el Dios del cielo, a olvidarse del Dios del cielo. Y Moisés les está diciendo, escuchen, cuando eso pase, cuando los inviten a pecar, cuando los inviten a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuando los inviten a beber bebidas alcohólicas o narcóticas, cuando los inviten a practicar la brujería, cuando los inviten a consultar a adivinos, cuando los inviten a hacer cualquier cosa que vaya contra la voluntad de Dios, pónganse del lado de Dios. Y eso necesita decirse a cada nueva generación.
Jóvenes van a ser retados, van a ser desafiados, van a tener una novia que probablemente no sea del reino de Dios, incluso siendo del reino de Dios. Puede que haya tanta tentación porque no han tenido una preparación adecuada para esa relación y ella quiere que estén con ella íntimamente. Va a venir esa invitación. Sus hijos les van a pedir que vayan a un lugar donde ustedes saben que un cristiano no debe estar. Y sus hijos van a llorar y van a patalear y van a rogar. Esa invitación va a venir. Pónganse del lado de Dios. Desde ahora, antes que tengan esos hijos, antes que tengan esa novia, antes que tengan esas amistades, ahora se les dice, pónganse del lado de Dios. Si Dios dice que está mal, entonces, amigos y hermanos, nosotros también decimos que está mal y nos ponemos del lado de Dios. Por el contrario, si Dios dice que algo está bien, aunque el mundo se burle, lo critique y no lo entienda y nos llame locos, lo vamos a hacer. Nos ponemos del lado de Dios. En quinto lugar, hermanos, los líderes de Dios y su pueblo deben saber que su pecado les alcanzará. Esto se encuentra en Deuteronomio 3, 13 al 20. En esta sección de las Escrituras, Moisés repasa un asunto que también sucedió en la historia de los hijos de Israel, de aquella primera generación. Y el punto es este, la lección que se debe extraer es, no trates de ser más astuto que Dios. No trates de simplemente esconderte del líder. Si estás pecando, tu pecado te alcanzará. A mí me puedes prometer, a mí me puedes engañar, pero si estás mintiendo, si estás viviendo una doble vida, si tienes otro plan, créeme que tu pecado te alcanzará. El relato al que Moisés hace referencia se remonta a cuando ya iban entrando a la tierra por el lado oriental. Y dos de las tribus dijeron, mira Moisés, nosotros queremos este lado de la tierra, ¿sí? Si nos permites para empezar a poner ya nuestras cosas aquí, nos gusta esta parte del país. Y Moisés dice, pero espera, primero tenemos que conquistar todas estas naciones que viven en toda esta región para luego asignar cada porción que le toca a cada uno. Pero estas tribus dijeron, no, pero, o sea, primero nos asignas aquí, ponemos todas nuestras cosas y vamos a ir a batallar con ustedes. No los vamos a dejar solos, vamos a ir con ustedes. Moisés se quedó pensando y dice, bueno, ¿ustedes han oído eso de que a músico pagado toca mal la pieza? Si usted le paga al hermano Eric para que le arregle el carro, dice que el carro no queda igual. Mejor usted que él termine de arreglarlo y al final usted le paga. No le pasa muchas veces eso. Usted le paga antes a la persona, de pronto se enferma, de pronto ya llega tarde, de pronto le hace un mal trabajo, porque ya el dinero lo aseguró. No hay trabajador más motivado que el que sabe que el dinero está de aquel lado hasta que termina. Entonces Moisés dijo, si yo le doy ahorita las tierras a esta gente, que van a ir a querer pelear por las tierras de las demás tribus. Entonces él les dice, ok, entonces ustedes se van a quedar, pero ¿nos van a ayudar? Sí, por supuesto. Dice, bueno, está bien, se los voy a conceder. Pero sepan una cosa, si me están mintiendo, le están mintiendo a Dios. Y eso es pecado. Y si lo están haciendo así, sepan que su pecado los alcanzará. Nosotros no sabemos los jóvenes a qué se dedican. No sabemos qué hace Eric o no con sus amistades. O si tiene alguna relación especial que hace allá. No sabemos qué hace Joás con sus amistades. No sabemos qué hace Joseph con sus amistades. Pero Dios sí lo sabe. Si ustedes están aquí mostrándose como cristianos, pero están viviendo una doble vida, aceptando la invitación de las otras naciones, Dios sí lo sabe. Y sepan que en cualquier momento su pecado los alcanzará. Por eso dice la Escritura, Jesús advierte en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Si ustedes han hecho un compromiso con Dios, manténganlo. Hablaba el hermano ayer en su exposición en el devocional de integridad. Y que la integridad es portarte bien aunque nadie te esté mirando. Porque fácil es cuando te están supervisando. Lo difícil es cuando sabes que nadie se va a dar cuenta, ahí qué haces. Ahí es donde se muestra la integridad. Y dice aquí Moisés en esta lección, sepan que si llegan a mentir o a simular su pecado, los alcanzará. Pero me gusta cómo lo dice el salmista en el Salmo 15. Dice que ¿quién es una persona íntegra? ¿Quién es una persona que se comporta como el verdadero pueblo de Dios? El que aún jurando en daño suyo,
no por eso cambia. Imagínese ir, usted va en su auto, vamos a decir el hermano va en su auto, atropella a una persona. Veníamos hablando un poquito de ese tema. Tiene dos opciones. Tiene la opción de bajarse, tomar a esa persona y llevarla al hospital. Y si la mató de manera accidental, tiene que esperar a la autoridad. La otra alternativa es huir. Lo que llaman en la ley fuga. Dice el salmista, el verdadero Hijo de Dios, así tenga que declarar en su propia contra, lo hace. No cambia la verdad, incluso si lo dañara a sí mismo. Sexta y última lección, hermanos, los líderes de Dios y su pueblo deben saber que nadie es irreemplazable. Moisés dice, hermanos, Dios se enojó conmigo por culpa de ustedes. ¿Sí? Jehová se había enojado contra mí. Esto se encuentra en Deuteronomio 3:26. Deuteronomio 3:26. Moisés dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. ¿Cuál es el punto aquí? Que Dios le había dado una instrucción a Moisés. Le dijo, el pueblo tiene sed, así que háblale a la roca y dile a la roca que te dé agua. ¿Y qué sucedió? Moisés estaba enojado porque el pueblo había murmurado, el pueblo había hablado contra él. Un problema que tenemos los expositores de la Biblia, los líderes de la iglesia, es que sentimos que la gente cuando no viene lo está haciendo contra nosotros. Que la gente cuando nos señala cualquier error lo está haciendo, lo tomamos personal, contra nosotros. Pero siempre debemos entender que cuando la gente dice, seguro el hermano se está robando la ofrenda. Seguro el hermano anda con otra mujer. Seguro el hermano es un hipócrita. Seguro el hermano con esos sermones tal cosa. Sepamos que aunque nos ataquen personalmente, si no es verdad lo que están diciendo, no lo están haciendo contra nosotros, lo están haciendo contra Dios. Moisés no entendió eso. Así que Moisés se airó en gran manera. Y aunque Dios le dijo, háblale a la roca, para mostrar el poder de Dios, agarró la vara enojado y le pegó a la roca y le pegó 2 veces. Ese acto, ¿qué mensaje dio? La roca se rompió y salió el agua porque yo le pegué. Esa no era la instrucción de Dios. La instrucción era, háblale a la roca. ¿Y ustedes recuerdan qué le pasó a Moisés por eso? Dios lo castigó diciéndole, a la tierra prometida no vas a entrar. No vas a entrar. Por cuanto no creísteis en mí, dice Deuteronomio 20:12, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Qué gran líder fue Moisés. Qué gran hombre de Dios. Qué grandes prodigios y maravillas Dios hizo a través de él. Pero cuando él se creyó más importante que Dios, Dios lo desechó. Y el pueblo de Israel siguió adelante y la tierra se conquistó sin Moisés. El día de mañana que nuestro hermano yo o cualquiera de los jóvenes que en el día de mañana se convierta en el predicador o en un maestro de la congregación, sepa que por muy buen trabajo que haga, que por muy buenos resultados que tenga su labor, nadie es irreemplazable. Si desobedecemos, si mostramos un ejemplo negativo ante la congregación, si dejamos de seguir la instrucción de Dios, Dios nos va a desechar y entonces vendrán consecuencias sobre nosotros. Sobre nosotros. Entonces, jóvenes, creo que definitivamente el mensaje es muy importante para la siguiente generación. Moisés consideró que a la hora de despedirse tenía que decirle todas estas cosas al pueblo de Dios. Y aunque pues no pretendo morir hoy, ni pretendo irme hoy a otro lugar y no estar aquí el próximo miércoles, pues creo que este discurso también es importante para nuestras nuevas generaciones. Nosotros, hermanos, ahorita estamos haciendo una labor con la esperanza de que ustedes la continúen, jóvenes. La esperanza de la congregación aquí es la siguiente generación. Esperanza, que es lo que todavía no se ve. La realidad es que estamos haciendo un trabajo los líderes que ya estamos, pero la esperanza de la congregación son ustedes. Les vamos a exigir, los vamos a exhortar, los vamos a regañar, pero también los vamos a entrenar, los vamos a ayudar y les vamos a colaborar. Por favor, soporten esta preparación, soporten esta exigencia,
porque si no, no hay esperanza para la iglesia en esta comunidad. Y si no hay esperanza para la iglesia en esta comunidad, eso va a afectar a nuestra nación y va a afectar al mundo. Así que si no hemos actuado a la altura, si no nos hemos comprometido como es debido, hagámoslo. Ya estoy viendo jóvenes involucrados. Y está muy bien. Está muy bien que nos comprometamos. Está muy bien que estemos trabajando, pero que no sea flor de un día. Que no sea solo por un mes. Que verdaderamente tomemos este compromiso en serio, por siempre. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos.